Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta desde acá del restaurante Don Pablo. Nuestro invitado lo conocemos desde varios años y ha sido también parte importante de nuestro trabajo de medios, ha estado presente. Era que no, porque la iglesia o las iglesias evangélicas son también muy amigas de lo que se puede hacer a través de un medio de comunicación, un medio de alabanza, lo dicen ellos. Y estamos para conocer un poco más de ese mundo y sobre todo en el ámbito local con el pastor Edwin Montesinos. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, conversamos fuera de micrófono con Edwin. ¿Siempre en su familia estuvo presente la fe? Siempre. ¿Viene de una familia cristiana? Venimos de una familia cristiana, por ambos lados. Mi esposa, que ella es de Copiapó, y nosotros, ¿no es cierto?, nos criamos en un mundo cristiano desde muy pequeño junto a mis hermanas. Nuestros padres fomentaron la fe en Jesús, en nosotros. Nuestra vida era totalmente diferente, una vida familiar que el día domingo siempre estábamos en la iglesia. Entonces nos criamos en un fondo totalmente cristianos, con valores cristianos y con principios cristianos. Bueno, ¿cómo llega a eso? Porque me imagino que en la juventud primero ibas por tus padres. Exactamente. Y luego, ¿cómo empezó a nacer esto? Bueno, la verdad que empieza un despertar en mí cuando era ya un joven. Empiezo a tener ciertas inquietudes dentro de la iglesia, que Dios había depositado en mí algunas habilidades y que creía que Dios me había hablado, que tenía un llamado a servir. Bajo ese concepto me empiezo a estudiar, me empiezo a preparar en el seminario teológico, en el Instituto Bíblico Nacional, y empiezo a estudiar y empiezo a descubrir que la verdad que el Evangelio es un camino para que muchas personas puedan llegar, y que el Evangelio cambia la vida de las personas, y a través del Evangelio uno puede llevar una paz y una tranquilidad, por supuesto, no solamente a la familia, sino que también a la sociedad en la cual uno está viviendo y está inmerso. Bueno, llegas desde eso ahora a ser pastor, a tener de alguna manera una iglesia propia, una tremenda responsabilidad. Lo vimos usted lo vio a través también de este mismo medio, encabezando el TDO de un evangélico de Colina. Sí, la verdad que... ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas cosas han pasado? Han pasado muchas cosas, y yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha dado de poder servir acá en nuestra comuna de Colina. La verdad que cuando yo me vine a vivir el año 97 a Colina, era una comuna con alto riesgo social, con mucha delincuencia, estaban las cárceles, y la verdad que no quería en el principio venir a Colina. Pero entendí que Dios tenía un propósito para mí. Nunca imaginé ser pastor, nunca imaginé estar liderando a la iglesia evangélica en nuestra comuna de Colina, con las autoridades, con las cosas que hacemos a nivel de pastores. Y la verdad que hoy día me siento un privilegiado de parte de Dios de poder ser un canal, de poder ser un servidor de la iglesia evangélica, ¿no es cierto? Y el enlace con las autoridades, y poder decir que a través de Dios es el camino, y que no solamente el evangelio es para las personas de más escasos recursos, sino que el evangelio es para todas las personas. El que vive en Chicureo también tiene una opción de poder conocer a Jesús, y la persona más humilde. Respecto de eso y respecto de las iglesias, porque usted pertenece a la iglesia pentecostal, hay ciertas diferencias con otros cultos. Están todos agrupados, me imagino, organizados, no todos piensan de la misma manera o dicen lo mismo. ¿Por qué se da eso en la iglesia evangélica? Bueno, la iglesia evangélica es muy diversa, hay que partir de esa tú también estás en nuestra iglesia y decides emprender tu camino. Exactamente, somos diversos, vemos una visión totalmente diferente. La iglesia evangélica llega a Chile en 1811 con el embajador de Estados Unidos para Sudamérica, ¿no es cierto? Y llegan los primeros protestantes, los presbiterianos, los anglicanos, con una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, de lo que venía en 1516 sobre lo que sucedió con Martín Lutero. Posteriormente, el movimiento pentecostal es un movimiento netamente autóctono chileno. Es el único país en el mundo que se vio este movimiento pentecostal, y nace alrededor de 1909 con, ¿no es cierto?, el gran pastor
que empieza en Valparaíso, ¿no es cierto? Y sale de la Iglesia Metodista Americana y funda la Iglesia Metodista Pentecostal, que se engrosan dos aspectos importantes: el metodismo, ¿no es cierto?, que era lo formal, y el pentecostalismo, que era la libertad del Espíritu Santo para poder alabar a Dios y tener más libertad en agradar a Dios. ¿Cómo podemos acercar ese concepto, el concepto pentecostal, por sobre todo la libertad? ¿Cómo se expresa esa libertad respecto de la alabanza? ¿En qué aspectos formales, por ejemplo? A través de diferentes, por ejemplo, a través de la música, a través de nosotros creemos muy fielmente, la Iglesia Pentecostal en general cree muy fielmente en la libertad que nos dejó el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él dijo que Él se iría, pero el Consolador, el Paracletos, el Abogado estaría con nosotros hasta los últimos tiempos. Y ese es el que hoy día nos ayuda, nos levanta, nos fortalece cuando estamos tristes, nos consuela cuando estamos débiles, porque la verdad es la única opción que nosotros tenemos. Bajo este concepto, eso en muchos momentos de nuestras vidas personales, cuando estamos tristes, cuando estamos desconsolados, esa visita del Espíritu Santo del Señor viene sobre nuestras vidas y damos gracias a Dios, y ahí vienen, ¿no es cierto?, diferentes formas de agradar a Dios o de alabar a Dios, a través de la alabanza, a través de una voz, dar glorias al Señor. Es la forma que tenemos en las iglesias pentecostales acá en Chile. ¿Qué característica? Ahora, respecto de ese tema, Edwin ha mencionado en dos oportunidades ya aspectos históricos, por así decirlo, de lo que ha sido la presencia de las iglesias protestantes en Chile. Primero con la llegada, tú decías, ¿cierto?, en el año 1811 con el embajador de Estados Unidos, ya como una nación bastante clara respecto y muy definida respecto de la importancia de las iglesias. Exactamente. Y luego a comienzos del siglo XX con la formación de la Iglesia Metodista Pentecostal. Yo te quiero preguntar directamente, ¿cómo se sentían o cómo se sintieron los evangélicos durante este tiempo? Y quiero decir más exactamente, hasta antes de la ley de culto, ¿cómo se sentían ustedes? La palabra es una sola: discriminados. Así abiertamente. ¿Por qué? Pues la verdad es que el pentecostalismo es como muy bien te explicaba, es una forma en que ingresa alrededor de 1909, pero ya en 1906 venía toda una temática de pobreza en Chile. Recordamos que en 1906 hubo el terremoto de Valparaíso, que trajo mucha problemática social. Hubieron grandes huelgas sociales en ese tiempo y trajo mucha pobreza. A través del protestantismo, específicamente del pentecostalismo chileno, muchas de esas personas que habían caído en el alcoholismo, que habían caído en la prostitución, que habían caído en diversos flagelos de la sociedad producto de la pobreza del momento, ¿no es cierto?, encuentran en esta fe, en el pentecostalismo chileno, a través de Jesucristo el Señor, ¿no es cierto?, una opción para salir de esa tristeza, de esa pobreza, ¿no es cierto?, a una opción a salir y que había en Cristo, había una esperanza de bendición, no solamente en la parte espiritual, sino que también de bendición y prosperidad también en la parte material. ¿Y eso ustedes creen que no se les reconoce? Claro, producto de que todos los primeros evangélicos que empiezan a engrosar el pentecostalismo chileno venían de escasos recursos, de estratos bajos, de alcohólicos, personas que se convertían y daban testimonios de su fe. Por eso que hubo un gran movimiento y un gran crecimiento del pentecostalismo chileno, porque cambiaba vidas. Eso era terriblemente gente que de repente era alcohólica y de la noche a la mañana Dios los cambiaba y era un cambio radical. Pero sin embargo ustedes se sentían discriminados, por supuesto, porque no teníamos la misma igualdad que la iglesia de la época, ¿no es cierto? Recordar que hasta 1925 la iglesia católica era parte del Estado, y recién en 1925 hay un cambio en la Constitución y se separa de la Iglesia Católica del Estado chileno. Bajo ese concepto, en el año 1929 se da la primera personalidad jurídica a una iglesia metodista pentecostal, que es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. De ahí viene un mover, empieza una sociedad de la clase media, una sociedad de gente muy esforzada, con mucho sacrificio. Hoy día estamos en la tercera generación de evangélicos, donde ya nuestros jóvenes tienen acceso a la universidad. Tenemos profesionales en nuestras iglesias, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos gente de la educación en nuestras iglesias que pueden aportar. Antes
antes no los teníamos. ¿Cómo sienten ustedes entonces el aporte? ¿Cómo sienten ustedes directamente lo que fue la ley de culto, el aporte de la ley de culto? Verdaderamente significativa, importante, hay vacío, se han mantenido vacíos, no se ha llevado en forma cabal esa ley. Hay algunas cosas que no nos permiten, por ejemplo, que en una ceremonia, ¿no es cierto?, no haya la misma igualdad entre la iglesia dominante acá de Chile, ¿no es cierto?, y la iglesia evangélica. O sea, para que entendamos bien, ¿a ustedes les gustaría tener, por ejemplo, en la inauguración de un camino, cuando viene un sacerdote y bendice, ustedes también quisieran estar ahí? Por supuesto, porque dentro de nuestro país, ¿no es cierto?, somos, según cifras extraoficiales, según esas estadísticas, somos más del 25% de evangélicos. ¿Sabes, Carlos, que en el último censo del año 2002, en Colina, el 18.6% de evangélicos se declaran, de habitantes de nuestra comuna, se declaran evangélicos? 18.6%, estamos hablando hace 13, 12, 11 años atrás. ¿Y usted cree que esa cifra ha aumentado? Por supuesto, ostensiblemente la iglesia evangélica y en nuestra comuna ha aumentado ostensiblemente, muy claramente, y en nuestro país también. Entonces, obviamente cuando se va a hacer una ceremonia, no solamente son personas católicas las que están en un colegio, en un camino o en una ceremonia pública o privada, sino que también hay personas de otros credos, de otras fe, y en gran porcentaje de la iglesia evangélica. Bueno, vamos a seguir conversando con el pastor Edwin Montesino después de esta pausa acá en Entrevista a la Carta del restaurante Don Pablo.